continuar entonces con la agenda académica, dando paso a la conferencia denominada Inteligencia Artificial para Empresas B2B&C. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial podemos utilizar para potenciar todo el recorrido del Customer Journey? Esta conferencia está a cargo de Laura Gómez, que ya se ubica acá con nosotros en el escenario. Laura Gómez es la Head of Sales en Bosi, con 10 años de experiencia en empresas tecnológicas. Laura es apasionada por el servicio al cliente y aunque se formó en microbiología en la Universidad de Antioquia en Medellín, encontró su verdadera vocación en la gestión comercial. Laura se especializa en planeación estratégica comercial, optimización del embudo de ventas, marketing digital y prospección efectiva. Su afinidad por el sector tecnológico se debe a su capacidad para entender las necesidades de los clientes y guiarlos hacia soluciones de software. Laura ha trabajado con plataformas de formación virtual como Moodle, inteligencia artificial en chatbots, implementaciones de CRM, marketing digital, metodologías ágiles y lenguajes de programación. Adelante, Laura, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué susto cuando lo describen a uno así, ¿no? O sea, como que uno no hace para atrás y dice, ay, verdad, sí, es verdad. Bueno, a mí también me tocó un horario difícil porque acabamos de llegar de almorzar, entonces hay más sueñito, espero que todos hayan llegado con su cafecito, bien activos. Entonces vamos a hacer esto un poquito diferente para que nos funcione mejor. Hagámoslo un poquito más interactivo, a mí me gusta mucho escuchar a las personas y así poder como crear juntos un poquito de conversación. Entonces efectivamente vamos a hablar hoy como de este impacto que está tan de moda, de este boom de la inteligencia artificial, que no es nuevo, que ya lleva mucho tiempo y que de hecho nosotros desde Bosi llevamos haciéndolo más de 7 años, ¿cierto? Pero que explotó y que ahorita es totalmente tenido en cuenta por el tema de ChatGPT y que hoy ha salido en varios temas de conversación con los demás ponentes. Entonces hablemos un poco de cómo se comporta esa inteligencia en las diferentes etapas del journey. Yo sé que con ciclo de riesgo siempre estamos muy enfocados en los temas de cobranza, ¿cierto? Pero la cobranza es solo uno de las verticales que tiene el servicio y la atención a nuestro cliente, al usuario final. Entonces, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo más impacta? ¿Qué más hay en el mercado para? Entonces, ¿ya me puedo subir? O sea, más grande todavía. Bueno, me avisan. Vamos a hablar un poquito entonces de qué es la inteligencia artificial, pero esto ya lo hemos visto en un montón de espacios de ciclo de riesgo. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién quiere contarme un poquito de qué ven ustedes como inteligencia artificial y un pequeño ejemplo de cómo lo utilizan en sus empresas? El que quiera, rápidamente. O sea, no, de a uno, por favor, sin pena. Si quieres tú, no sé, por algo, dale. Por eso les decía que el café era muy importante. Yo soy abogado. Muy bien. Y estoy preocupado. Pues porque la inteligencia artificial, no, mentira, preocupado no, muy expectante de la aplicación de estas nuevas tecnologías en nuestro día a día. ¿En qué la estoy utilizando? En la investigación, captura y consolidación de jurisprudencia sobre un tema específico. Y la verdad ha sido muy interesante. No para reemplazar el criterio para resolver una situación conflictiva, porque eso muy probablemente hasta ahora no se vislumbra muy rápidamente, pero sí para la capacidad de poder revisar un cúmulo de información que de otra manera sería que tomaba muy mucho difícil. tiempo, claro. Pero ustedes notan que lo primero, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Otoniel. Otoniel, miren lo que nos decía Otoniel. Estoy preocupado. Y ahorita en otra de las charlas de los paneles que tenían, la primera, o lo que salía en la conversación era, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo está la seguridad? ¿Ya se prepararon o sea, ya miraron cómo está Teams? ¿Ya miraron cómo está WhatsApp? ¿Ya miraron? Hay siempre un torno ahí a una preocupación en cuanto a la inteligencia artificial. Y hoy justamente cuando me levanté puse las noticias y en las noticias de Caracol estaban hablando y pusieron un ejemplo súper importante de la tecnología. Y era el temor que tenía la banca cuando llegaron los cajeros electrónicos a nuestro país. Entonces decían, nos vamos a quedar sin cajeros humanos, o sea,
no se ha acabado, los cajeros siguen estando, o sea, yo voy a mi banco y todavía tengo la fila que se demora bastante para yo poder llegar a un asesor en el momento que lo necesito. Eso mismo pasa con la inteligencia artificial. Estos modelos matemáticos están aquí es para que nosotros lo utilicemos como una herramienta estratégica, que nos apoyen a hacer nuestra gestión mucho más fácil, que podamos tomar decisiones basadas en datos, ¿cierto? Y que efectivamente esto nos ayude a tener mejores resultados. Ahí es donde deberíamos enfocar la inteligencia artificial. Esto no pasa. Bueno, entonces, esto es lo que usualmente hemos hablado. Vamos a enseñarle a la inteligencia artificial a hacer lo que el humano debería hacer. Yo se los voy a cambiar. No es solamente enseñarle a hacer lo que el humano debería hacer. Es como le enseño a esa inteligencia artificial a traerme una métrica, un resultado, a que me acompañe, a que me dé un aval, para que yo como ejemplo en mi equipo, como líder comercial, pueda determinar a qué mercados voy a ir para vender mejor, con un ticket mejor, a qué cliente debería ir, cómo se está comportando ese segmento de clientes, ser mucho más estratégicos y saber en qué me debo enfocar. Ahí es donde deberíamos estar mirando cómo la inteligencia artificial nos debería apoyar. Y aplica no solamente para el sector cobranza, que ahorita decíamos, venga, ¿en qué segmentos de la cobranza podemos cobrar con inteligencia artificial? ¿Será que en una etapa muy temprana o será que en una mora muy tardía sí efectivamente nos va a hacer un ejemplo? Como nos decía Otoniel, en una etapa judicial, ¿será que la inteligencia artificial nos puede apoyar a cobrar en una etapa judicial? Quizás tenemos que ver es en dónde y qué tipo de herramienta vamos a utilizar para este tipo de soluciones o para este tipo de segmentos. Entonces, vamos a hablar un poquito de ejemplos del impacto que tiene la inteligencia artificial. Y me voy a devolver un poquito, no sé si ahorita escucharon, yo a pesar de que llevo 11 años en tecnología, en software y llevo 7 años hablando de inteligencia artificial, soy microbióloga, o sea, nada que ver con este nicho en el que me encuentro, pero les voy a poner un ejemplo de lo que me tocaba hacer a mí cuando era investigadora, de lo que me tocaba hacer a mí cuando estaba en un laboratorio, en el poco tiempo que ejercí. Y me tocaba exponerme a estar en un microscopio mirando células, y yo les digo que a veces sufría, porque además de la vista tenía que estar supremamente afilada en entender qué célula es esta. Eso es un hongo, y ese virus que, mira, tiene o sea, todo lo veía diferente, todo se podía confundir una cosa con la otra, y miren en la salud eso qué tan importante es. Una mala determinación mía de lo que yo esté viendo allí puede afectar el diagnóstico de un paciente, y ahí tiene un impacto enorme. Entonces, ¿qué hizo la inteligencia artificial? La inteligencia artificial creó algo para los microbiólogos que nos ayuda a que en un extendido de sangre, cuando nos sacan sangrecita en el laboratorio, rápidamente la herramienta me decía, ve, ahí tiene tantos linfocitos, ahí tiene tantos eritrocitos, y esos eritrocitos están de tal manera, ese paciente tiene posiblemente una anemia. Claro, me está haciendo mi trabajo más fácil. El diagnóstico, que también nos lo decían ahorita, no me lo está dando la inteligencia artificial, yo lo valido con mi conocimiento, pero me está ayudando a hacerme el trabajo mucho más fácil. Y son herramientas que pueden volver mucho más confiable incluso el sesgo que el humano puede tener. Entonces miren una aplicación en la parte de salud. Si yo me voy a otro ejemplo quizás con muy enfocado en lo que tenemos en este momento, hoy compañías muy grandes como lo es Sura, por ejemplo, en el sector, trabaja con nosotros y tiene segmentado todo su proceso de experiencia al usuario con un asistente de inteligencia artificial, que se encarga de recibir todas las llamadas de sus pacientes y de atender un triaje en primera medida, por ejemplo. Entonces, claro, dejaron de tener un call center 100% dedicado en atender solo triaje y enfocaron al call center, por ejemplo, en hacer otras actividades diferentes que fueron bien relevantes para la entidad en ese momento. Y así como Sura, hay muchas otras entidades. Si miramos, por ejemplo, inteligencia artificial para apoyarnos en hacer mejor nuestras inversiones. Qué bueno poder tener una predicción un poquito más acertada para uno saber dónde pone su platica. Eso sería súper chévere. En procesos, por ejemplo, de experiencia del cliente, no sé, compras. Otro de nuestros clientes llegó a nosotros con un reto de yo necesito vender, tengo unas bases de datos viejísimas, que para poder atender esta base de datos necesito por ahí 60 asesores y me voy a demorar 2 años en poderla medir, en poder empezar a tener gestión. Es del sector turismo. Cuando nosotros empezamos a tocar estas bases, que tenía inclusive desde el 2018 y en las que él no tenía fe, nos dimos cuenta que él tenía una meta de llegar a $250,000 en el primer año. Y en 6 meses con nosotros ya llevábamos $1 millón en nuevas ventas. Entonces miren, inteligencia artificial
con asistentes conversacionales enfocada a vender. ¿Y en qué estaban los asesores humanos que tiene Decameron hoy? Enfocados a cerrar esas ventas que nosotros les calificábamos. Y así se empieza a mover todo el journey. Entonces acompaño, ahorita también nos decían que el proceso de la cobranza no es solamente cuando yo estoy cobrando, que yo necesito ir a determinar cómo se están comportando las ventas, porque eso me va a medir el flujo de lo que yo voy a ir a cobrar después. Entonces, si yo sé que ya vendí $1 millón y que tengo tantos clientes, ¿cómo se me comportan esos clientes para que no me caigan en una mora? Para que esa mora no me avance, no se me mueva, no se me empiece a extender en una edad un poquito más agresiva y que yo empiece entonces a perder eso que ya logré. Ahí vuelve y aplica cómo la inteligencia artificial me puede apoyar. Y así pueden haber muchos otros casos. Ahorita, por ejemplo, no es mi caso, pues no es de nosotros, pero Bancolombia tiene en el app un modelo que me ayuda a elegir la casa que yo quiero, o sea, la casa la que me puedo comprar, la casa a la que puedo aplicar. Súper chévere. Bueno, ahí tengo ya también un asistente que me ayuda a elegir la casa, el vehículo, las vacaciones que yo quiero. Hace poquito estuve en Europa y ChatGPT me ayudó a decidir desde el restaurante al que podía ir hasta el itinerario que podía hacer todo el tiempo en Luxemburgo, por ejemplo, no sé. Entonces miren todas este montón de aplicaciones que podemos empezar a atender. Creo que ahí lo que tenemos que hacer en términos de estrategias organizacionales es dónde la vemos. Cómo como compañía nos damos cuenta cuál es ese momento y cuál es ese proceso en el que la inteligencia sí va a tener valor y en el que la inteligencia artificial sí le va a entrar a apoyar a mi equipo. Y ahí el humano, nuestro conocimiento, nuestro expertise es muy valioso y es muy importante. Entonces, esto ya lo han visto y lo han hablado muchísimos ponentes hoy. En términos de asistentes conversacionales, por ponerles 2 ejemplos, hay 2, digamos, verticales muy interesantes que pueden ser los voicebots y pueden ser los chatbots. ¿Cuál utilizar en qué momento o en qué edad del cliente? Va a depender de qué tipo de cliente tengo. A mí, por ejemplo, yo soy, y siempre lo he dicho, soy de esas personas difíciles de contactar para los bancos. Quizás esto para las personas que están aquí de banca, yo no soy esa persona tan chévere para contactar, porque yo me la paso en reunión casi todo el tiempo, o estoy en un viaje, o estoy no sé, con mis hijos, entonces yo poco contesto el celular. Pero sí les puedo decir que entre reunión y reunión, cuando tengo un chance, voy y miro WhatsApp rápidamente, y si me dejaron una notificación, un mensaje, ahí voy a estar respondiendo. Entonces no me atraso con mis pagos, porque también me dejaron el recordatorio por allí. Entonces es identificar muy bien en dónde está mi cliente, cuál es la manera de llegar a ese cliente para yo garantizar que el mensaje sí le llegue. Si Laura no me contesta, por dónde sí pueden llegar. También de manera muy vergonzosa tengo que decirles, si revisan mi celular, en la nubecita de mensajes de texto tengo por ahí 2000, o sea, tampoco los miro. Entonces definitivamente mi canal es WhatsApp. Y ahora decían, todas las personas ahorita estamos enfocadas a que queremos comunicarnos por ese canal. Pero por el otro lado, mi mamá no le mira WhatsApp, es amante del mensaje de texto, mantiene esa bandeja limpia, perfecta. Yo digo, ¿cómo hace esta mujer? Y le contesta a todo el mundo. Y es de la que nuestros agentes de call center, que hacen muy bien su trabajo, la llaman a venderle lo que sea y ella no es capaz de colgarle y se queda ahí todo el tiempo escuchando la conversación. Bueno, identifiquemos a quién llamamos con un humano, a quién llamamos con una inteligencia artificial, con un voicebot, a quién le escribimos por medio de un chatbot, pero tengamos presente que la atención humana siempre va a ser importante. Siempre hay que tener un canal de desborde para que el humano atienda esas situaciones difíciles que pueden estar allí. ¿Listo? Les voy a poner un pequeño ejemplo de una etapa de lo que hablábamos ahorita. Si yo vendo mucho, tengo que saber cómo se me comporta la cobranza después. Entonces esto es un pequeño ejemplo de cómo se comporta ese journey en esas diferentes etapas. Si a mí me llega un lead, yo puedo calificar a esa persona e identificar si es alguien potencial que me puede comprar. Yo voy a llamar o voy a tener a mis agentes humanos escuchando o calificando a todas estas personas, y qué tal si una inteligencia artificial hace eso por mí. Y cuando ese proceso de venta que es tan emocional esté más caliente, se lo pasamos a un agente humano para que lo cierre. Les garantizamos que esto es aumento de conversión sí o sí, por experiencia se los digo. Ahora, cuando yo ya llego, cuando soy cliente, ¿qué acompañamiento me van a dar? Me van a dar una bienvenida, me van a dar un servicio postventa, me van a acompañar cómo, me van a recordar mi proceso de cómo llegué y que tienen alguien ahí para escucharme cuando yo lo necesito. Porque a veces lo que nos pasa como cliente final
es que llegamos a un producto o a un servicio, pero al final no sabemos con quién nos tenemos que comunicar y ese proceso se pierde, esa comunicación se pierde y no nos sentimos tan bien atendidos. Entonces el proceso de postventa, el proceso de cobranza que ya lo hablamos y la calificación postventa, cómo se está sintiendo ese cliente conmigo, también lo puedo automatizar. También puedo tener procesos automatizados que me lleven a tener un equipo más ágil y dinámico en tareas supremamente enfocadas en el resultado. Yo quiero que ustedes vean un ejemplo de cómo se puede comportar una experiencia por el canal de chat, ¿cierto? En donde fácilmente podemos tener conversaciones uno a uno, el robot me escribe, la persona responde, yo analizo la información y así me puedo ir con toda la comunicación, ¿cierto? Analizando todo el proceso, desbordando a un agente humano cuando sea necesario, sin ningún problema, pero en un canal que se vuelva dinámico para el usuario, que me permita tener atención a ese usuario final. Y hay otro muy chévere que esta semana ha sido muy exitoso de conversar y es: ¿cuántos de ustedes se han visto expuestos a tener que llamar a un proveedor, o sea, al proveedor de los servicios, o al del internet, o al banco, y les corresponde escuchar el menú eterno, que son más o menos 3 minutos y medio de marque 1 para tal, marque 2 para tal? Yo les voy a poner mi ejemplo. Eso es bien tortuoso, porque a veces uno se pierde. Además que si llega mi hijo a decirme cualquier cosa, se me olvida cuál era la opción que tenía que espichar, me toca volver a escucharlo, entonces otra vez, ya no son 3 minutos sino 5, y eso, en términos del canal de IBR, vale, porque esos son minutos de navegación. Entonces, bueno, ¿cuánto estamos teniendo ahí en esa inversión? Listo, pero hablemos del usuario. Ya tenemos un usuario que necesitaba una solución, que se le apareció el hijo a decirle, mamá, pero necesito, mamá, pero quiero, entonces ya se le olvidó, ay, esto se salió, espéreme y lo devolvemos a donde estábamos. Estamos acá. Entonces, la experiencia del usuario pasa que cuando esa persona necesitaba algo ya está un poco molesta y ¿quién va a tener que pagar los platos rotos de la molestia de este usuario? Nuestro asesor de call center. Entonces, también es ese nivel de frustración que pueden tener estas personas, hagámosles un poco más fácil el trabajo. Y hay un modelo disruptivo, y ahorita la inteligencia artificial nos ayuda a tener una comunicación más cercana, más amigable. ¿Y qué tal lo verían ustedes pasar de tener una conversación de 3 minutos y medio escuchando el IBR a que en 30 segundos yo identifique de inmediato lo que el cliente necesita y o le automatizo o le gestiono automáticamente o lo derivo al equipo que debería resolverle si la inteligencia artificial ya identificó qué pasaba? Entonces, veamos este videito muy corto, porfa. Hola, soy Lucía, asistente virtual de... Es un gusto saludarte con la mejor energía. Para brindarte una atención más ágil y eficiente, debes tener tu código de cuenta a la mano. Indícame, ¿llamas para reportar un daño en el servicio de energía? Sí. Comprendo. Sí. El daño que presentaste es en todo el sector. Marca 1, si el daño es en todo el sector. Marca 2, si es solo tu predio. Por favor, digita tu código de cuenta. Si te encuentras en valla, digita los 10 números, incluyendo los ceros. Ok, tu código de cuenta es... ¿Es correcto? Sí. Ok, marca 1, si te encuentras era. Purificación. Marca 2 si la ubicación no es correcta. Me encargaré inmediatamente. Dime tu nombre y apellido. ¿Me confirmas si podemos llamarte el número del que estás marcando? Sí. Dame una indicación que permita ubicar el daño fácilmente. Si quieres ahí ya podemos Boca bajarlo del para no Tareno. quedarnos ahí. ¿Qué pasa con este usuario? Esto puede llegar a ser tan dinámico o tan sencillo como uno lo quiera parametrizar. Ejemplo, aquí decía marca 1 para, marca 2 para. Aquí hay un tema muy importante y es que este cliente en especial tiene usuarios muy sensibles porque son personas del sector rural, entonces no son tan afines a la tecnología y aún así nos encontramos audios en donde las personas dicen, señorita, se cayó el poste y no tengo luz en todo el barrio. Ayúdeme, por favor. Y lo que hace Lucía es decirle, ¿en dónde estás ubicado? ¿Cuál es tu dirección?
¿El daño es tuyo o es de todo el sector? Listo, ya te mando un escuadrón. No necesitamos ahí un agente, porque rápidamente tomamos el requerimiento, lo integramos y lo montamos en el ERP, montamos el ticket y le devolvemos incluso el radicado a este usuario para que él pueda hacer el seguimiento. Entonces, me evité una llamada de 6 minutos y en 2 minutos máximo, cuando ya estamos reportando un daño completo, le pudimos solucionar la vida a esta persona que tenía una novedad. Entonces, quizás es entender también cómo le mediamos la vida en ese IBR para hacerle la vida un poquito más chévere y que esa frustración del usuario baje en esos puntos. ¿Listo? Entonces, ¿a qué les puede ayudar la inteligencia artificial? En términos de cobranza, a mejorar en más de un 70% el porcentaje de recaudo. Eso es bien interesante, dependiendo de la edad de mora también. Estas moras tan castigadas, ya en una etapa judicial, me atrevería a decir que no es tan fácil, pues no es fácil para un humano. Una inteligencia artificial no creo que le haga mucha la diferencia. La contactabilidad, al tener una estrategia 360, la palabra de moda ahorita es el ecosistema, pues aquí también hay ecosistema, en donde se llama a la persona y se contacta por el canal de WhatsApp, se identifica cuál es el canal más efectivo y determinamos por dónde lo tenemos que contactar. Entonces la contactabilidad mejora sí o sí, y es uno de los retos que nos contaban ahorita, por ejemplo en Davivienda, que quisieran mejorar sí o sí la contactabilidad. Estrategias para mejorar contactabilidad. Entonces, compromisos de pago, contactabilidad, mejora porcentajes de recaudo también. Servicio ininterrumpido, o sea, 24/7 una atención automatizada para tus usuarios. Bien importante, para que nosotros como clientes podamos llamar en cualquier momento y sentirnos atendidos, tal cual. 40% en aumento de generación de nuevas ventas. Ahí les dejé un ejemplo ahorita con Decameron, que vendía paquetes promocionales de turismo, pues tendremos diferentes ejemplos, pero esto era uno de tantos que podremos tener. Y los tiempos de espera, estas colas que los usuarios finales tienen y que pueden ser tan aburridoras, es uno esperando la musiquita mientras le contestan a uno, pues bueno, esta es la manera de poder automatizar y hacerlo mucho más dinámico, un poquito más eficiente y amigable. ¿Hacia dónde mira entonces la inteligencia artificial o cuál es el objetivo final o hacia dónde estaríamos apuntando? A apoyar a ese humano claramente en los procesos de comunicación, enfocar a ese humano en esa tarea que como organización nos lleve al siguiente nivel, que sea un poquito más dinámico, que sea digamos, más estratégico, más enfocado en la data como tal. Tener en la cobranza, precisamente, pues tener una cobranza más sana, más eficiente, ¿cierto? La interacción con el cliente, el proceso de experiencia con el usuario, también es bien importante que tengamos ahí un proceso de experiencia, ¿cierto? Que mejore esa interacción. Y finalmente la unificación de la información. Ahorita algo que nos está pasando en las compañías es que tenemos una herramienta para solucionar un tema, otra herramienta para solucionar otra necesidad, otra herramienta y nos llenamos de herramientas. Entonces pensemos también en tener una solución que nos permita tener un análisis 360 de toda mi data, que todo el contacto y todo ese journey con el cliente esté reposado en un único lugar, para que esa inteligencia también, que yo la describo como mi bebé, como mi hijo, que poco a poco va a ir aprendiendo y se va a volver más robusta, con más entendimiento, con más ideas de cómo responder a ese usuario final, pues la llevemos a un punto de entendimiento mayor porque tiene el contexto de todos los canales de atención de mi usuario. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante hablar de la unificación de la estrategia puntualmente. Sin dejar de tener presente el tema de ética y transparencia que nos preocupaba tanto ahora. ¿Cómo está la data? Yo sí le estoy dando información certera, no estamos dejando data expuesta al exterior, ¿cierto? O sea, que no se nos filtre información, que no sea información sensible. Entonces, claro, aquí los equipos de seguridad de las instituciones tienen un reto bien importante y es poder identificar muy bien dónde aplica, en dónde se puede tener y hasta dónde le vamos a dar permiso a esta inteligencia artificial de operar para que la información sensible de la organización pues no caiga en manos que no tiene que caer. Eso es bien importante. Igual también hay muchas soluciones que pueden o muchas otras herramientas tecnológicas que pueden aportar esta parte de la seguridad. Finalmente la ética, ¿cierto? O sea, poder entrenar estos modelos de inteligencia artificial con la identidad de mi marca, con cómo yo quiero comunicarme con mi marca, como marca, con mi usuario final. Y que respete esas líneas, digamos, como de transparencia de la organización es bien importante. Y finalmente, como les decía ahorita, la parte de la seguridad de la información, que está muy anclado con la parte de la privacidad de la data. ¿Listo? Eso es todo por ahora. Ojalá no se hayan dormido, queden un poquito más despiertos también para la siguiente. Si tienen preguntas, adelante. Ya uno, otra vez.
Bueno, eso veo, la marea alcalina.